A veces, los científicos se enfrentan a cosas que no pueden explicar, y ni siquiera los más famosos fantasistas pueden hacerlo. Estás en el canal Top Facts, y en nuestra enorme selección de hoy te mostraremos 200 de los hallazgos más increíbles, extraños y aterradores hechos en todo el mundo. En Egipto, Estados Unidos, Australia, la Antártida e incluso bajo el agua. Por favor, prepárense, siéntense cómodamente, tomen algunos bocadillos y disfruten viendo este video. Les deseo una agradable visualización, amigos. ¡Vamos! Normalmente, cuando vas al trabajo temprano en la mañana, estás acostumbrado a ver solo otros autos, algunas personas apresuradas y cosas por el estilo. Pero para los residentes de Florida, la escena en diciembre de 2018 se vio completamente diferente. Fueron testigos de un verdadero meteorito de fuego cayendo. Afortunadamente, su caída no causó ningún cataclismo y ni siquiera dañó la propiedad de nadie. Pero el espectáculo fue al menos aterrador. Creo que estarás de acuerdo conmigo. Sigan adelante, no hay nada que ver aquí. Sí, tal vez estemos transportando una posible nave alienígena real, pero no hay nada de qué preocuparse. Continúen con sus asuntos y no piensen en lo malo. Probablemente así se justificaron los conductores de este camión y todos los que lo custodiaban cuando en Estados Unidos en carreteras públicas transportaban esta cosa. ¿Qué era? Sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Ya sea un verdadero barco alienígena, algún tipo de utilería para una nueva película de Marvel, o simplemente una exhibición inusual en camino a un museo. Sin embargo, pueden escribir sus conjeturas en los comentarios. La misma América y de nuevo OVNI. El primer video fue grabado por una cámara de vigilancia ubicada en una casa. En medio de la noche, un misterioso objeto voló por el cielo a una velocidad inimaginable, y en la mañana, la gente notó esto en el cielo. Es poco probable que tantas personas inventaran esta broma global y la interpretaran, no entendiendo a pobres seres. Propongo trasladarnos a la playa. Créanme, aquí a menudo encuentran cosas que dejarían en shock a cualquier persona. En japonés, esta palabra significa ola en la bahía, y recientemente se ha convertido en uno de los miedos turísticos más reales. Cuando vives en un hotel junto al océano, escuchas por la noche: las olas chocan contra la orilla o se han retirado solo para regresar. El tsunami cerca de la ciudad de Sendai fue un desastre natural aterrador que ocurrió en el noreste de Japón en marzo de 2011. Todo comenzó con un poderoso terremoto en la costa de la isla principal del país, Honshu. Los temblores en tierra desencadenaron una serie de olas de tsunami que devastaron áreas costeras. En la región de Tohoku, el tsunami provocó un importante accidente en una central nuclear. El daño fue inmenso e incluso causó una ruptura en la zona de subducción, donde una placa tectónica se esconde debajo de otra. La fosa de Japón, que separa la placa euroasiática de la placa del Pacífico, una zona de aproximadamente 300 km de largo y 150 km de ancho, fue perturbada por cambios masivos. Ecos de este terremoto, con réplicas alcanzando magnitudes de 7 y más, se sintieron muy lejos. En Rusia, China y Taiwán. Este terremoto fue el más poderoso desde finales del siglo XIX, cuando comenzaron los registros de desastres naturales. El tsunami fue aterrador. Una serie de olas extremadamente destructivas alcanzaron alturas de hasta 10 metros, y el agua penetró casi 10 km tierra adentro, provocando la inundación del río Natori. Grandes áreas de tierra permanecieron sumergidas en agua salada, sin mencionar las vidas humanas atrapadas en este golpe devastador. Significó numerosas muertes y personas desaparecidas. Puedes ver que los humanos y toda la tecnología del mundo son impotentes contra tal catástrofe masiva. Todo lo que queda es rezar y esperar que la madre naturaleza no repita esta experiencia monstruosa pronto. Por la mañana en una playa de México, podrías no solo encontrar a turistas, sino también a soldados desembarcando del mar, junto con cientos de tanques. La vista de una invasión militar tan masiva te haría estremecer. Miles de personas y vehículos alineados en la arena, marchando a lo largo de toda la costa. Y este espectáculo fue extremadamente inquietante. ¿Dónde sabemos si estos eran ejercicios o algo ominosamente real? Primero, nos gustaría entender si esta fuerza militar pertenece a México,
o si un ejército extranjero está desembarcando en la playa. En cualquier caso, tal muestra activa de fuerza tenía algún propósito. Por favor, cuéntanos qué piensas sobre este desembarco en la playa. Describe tus pensamientos en los comentarios. A veces la invasión de pequeñas criaturas terrestres puede hacer más ruido que una visita alienígena. Una vez en la costa del sur de California, hubo una invasión de pequeños cangrejos rojos. Un espectáculo así podría haber sido la trama de una película de terror. Cientos de cangrejos de colores brillantes, rojos y naranjas, emergieron de alguna manera del océano para cubrir toda la costa. Pintaron todas las carreteras y playas de un rojo frambuesa, como si alguien hubiera preparado una alfombra roja de langostas. Estamos hablando de una alfombra de cientos de miles de cangrejos que fueron llevados a la orilla por el destino y no tenían nada más que hacer que seguir avanzando. Una vista aterradora cuando este ejército cubre la superficie de la Tierra con sus cuerpos. Los expertos creen que esto está relacionado con el calentamiento global. Cuanto más calientes se vuelvan las corrientes del sur, más probable es que las temperaturas puedan empujar a los animales más allá de sus zonas habituales de hábitat. En el sur y centro de California, este evento fue registrado como una desviación de la norma. Imagina, estos cangrejos incluso pellizcaban desesperadamente. Por lo tanto, los paseos por las playas de la costa oeste de América esconden muchas peculiaridades y sorpresas. A todos les encantan las tortugas gigantes, son lindas e inteligentes. Pero en una playa en Greengate Lane, en Norfolk, Inglaterra, se encontró muerta una enorme tortuga laúd hembra que pesaba alrededor de 360 kilogramos. Tal vez esto fue un shock para los visitantes locales de la playa, ya que esta especie es bastante rara para el sur de Inglaterra. Aunque se han visto tortugas aquí antes, un hallazgo tan masivo fue inusual. Es posible que muriera a causa de una colisión con un barco, pero no había evidencia directa. La tortuga fue encontrada boca arriba con su caparazón hacia abajo. Tal vez sus 360 kilogramos, eso es bastante, eran demasiado para que ella pudiera voltearse en tierra. Y con una longitud de 2,5 metros, es más grande que una motocicleta, lo que hace que transportar su cuerpo sea una tarea desafiante para las autoridades costeras. No es sorprendente que el trabajador del servicio ambiental que descubrió el cuerpo ni siquiera pudiera moverlo. Por lo general, cuando aparece un animal inusual en la playa, las autoridades de conservación intentan marcarlos con pintura, adjuntar sensores y rastrear sus movimientos. Tal vez la causa de la muerte de esta tortuga fue la marea, que volteó su masivo cuerpo boca arriba y simplemente no pudo voltearse de nuevo. Este es un método inusual de conservación del agua. ¿Pero cómo funciona?, te preguntarás. Imagina cientos de miles de esferas negras flotando en la superficie del agua. Estas bolas han llenado toda la bahía cerca de Los Ángeles. En lugares propensos a la sequía, estas bolas pueden ser efectivas. Están hechas de polietileno, son negras y tienen un diámetro de aproximadamente 25 centímetros. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, reducen la evaporación en un 85% al crear sombra del sol. Ingenioso, ¿no es así? Inicialmente, estas bolas se destinaron a salvar a las aves de aterrizar en cuerpos de agua tóxicos cerca de sitios de minería. Los aeropuertos también adoptaron la idea para disuadir a las aves de las pistas al llenar estanques cercanos con estas bolas. Es interesante considerar cómo podrían funcionar estas bolas en el océano, quizás absorbiendo sustancias tóxicas que se han filtrado en el agua. La composición de estas bolas es tal que son autodesechables. Están hechas de material de polietileno biodegradable que se descompone por sí solo después de varios meses sin dañar el medio ambiente. ¿Qué sabes sobre tecnologías similares? Este monstruo apareció en la playa de Aramoana en Nueva Zelanda, cerca de la ciudad de Dunedin. Un enorme pez cinta fue descubierto por un residente local llamado Isaac Williams. La criatura se extendía aproximadamente 3,5 metros de longitud, y notablemente, una mujer llamada Allen, bióloga marina de profesión, se encontraba en la misma playa en ese momento. Ella notó a Williams luchando en el agua y decidió acercarse e indagar al respecto.
Cuando reconoció al pez, quedó atónita. Para estadísticas, esta es aproximadamente la quinta observación del pez de Nueva Zelanda conocido como oarfish, también llamado pez cinta, cola de cinta o rey de las arenques, un pez semiprofundo único que se encuentra en aguas moderadamente cálidas del Pacífico, Atlántico e Índico. Estos peces pueden crecer hasta tamaños enormes. Habitan profundidades de hasta 200 metros y pueden convertirse fácilmente en la fuente de muchas leyendas sobre monstruos marinos debido a su aspecto aterrador. Son extremadamente raros de encontrar para las personas, solo si son arrastrados a la costa. Este pez, que terminó en la costa de Nueva Zelanda, aunque estaba vivo, parecía extremadamente débil. Todo el grupo en la playa hizo un gran esfuerzo para devolver el pez al agua, pero desafortunadamente no pudo volver a la vida. Al final, se sacó del agua simplemente para descubrir qué tipo de criatura inusual era. Cómo llegó a la orilla no está claro, pero lo más probable es que fuera traído aquí desde los cañones de aguas profundas frente a la costa de Otago. Imagina que vas a la playa para relajarte y tomar el sol, pero te encuentras en medio de una escena de una película taquillera, no la versión de cine, sino en medio de una persecución y arresto en la vida real. Tal vez sea una réplica digna de la película Le llaman Body, donde el villano es atrapado en la espuma de las olas. Una verdadera persecución policial se está desarrollando ante nuestros ojos en la playa de Los Ángeles, donde los agentes de policía han detenido a un sospechoso de robo. Una larga persecución a pie en la playa arenosa bajo el sol abrasador no es un paseo en el parque, y el fugitivo resistió durante bastante tiempo, buscando instintivamente refugio en las olas. Tal vez, como el antihéroe de una película de culto, quería terminar su historia en el océano. El Departamento de Policía de Los Ángeles localizó al sospechoso cerca del famoso muelle de Santa Mónica, y el resultado de esta persecución parecía un safari. Como leones en una cebra, los agentes de policía se abalanzaron sobre el criminal justo en el agua, lo cual no es fácil de hacer cuando tus movimientos están limitados por un uniforme ajustado. Sin embargo, las muñecas del ladrón fueron esposadas y fue escoltado a la estación de policía más cercana. Esta playa no es el lugar más tranquilo de la ciudad. Aquí hay un incidente similar. Un hombre en estado de agitación provocó una pelea masiva utilizando armas, postes de metal utilizados para sombrillas de playa. ¿Y qué piensan sobre los ríos? Aquí también a menudo descubren cosas que nadie espera ver. ¿Es eso un oso de verdad? Sí, no os preocupéis. No sois los únicos que estáis confundidos ahora mismo. La gente que paseaba junto al río ha descubierto este extraño objeto que recuerda mucho a un oso en su forma. Sin embargo, estaba cubierto de gusanos, lo que le daba un aspecto cuanto menos desagradable. Probablemente el oso había muerto aquí hacía un par de días y todos los gusanos habían venido a devorarlo. Ojos rojos diabólicos, pelo largo. Así es exactamente como se podría describir a este monstruo, que fue filmado por testigos presenciales en uno de los ríos. El monstruo planeaba sumergirse en algún lugar bajo el agua, probablemente a su hogar. ¿Qué crees que podría ser? Vale, no voy a llevaros por mal camino. Como algunos ya habréis adivinado, este vídeo es falso. El hombre lleva claramente una máscara de monstruo y se comporta como el personaje. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Y dónde tiene lugar esta extraña filmación? Si alguno de vosotros lo sabe, que me lo diga en los comentarios debajo del vídeo. ¿Es realista que un guepardo sea sorprendido por otro depredador? Sí, bastante, sobre todo cuando se trata de uno de los más feroces habitantes de los ríos, el cocodrilo. El reptil había avistado a un guepardo que había cometido el error fatal de acercarse demasiado a la orilla y beber allí un largo trago de agua. Aprovechó el momento, se acercó nadando y con un rápido movimiento lo derribó. El guepardo se encontró en el agarre seguro y literalmente muerto del cocodrilo, del que ya no era posible escapar. El guepardo arrastró rápidamente a su presa hasta el fondo del mar, donde se perdió de vista. En octubre de 2020, un hombre tropezó accidentalmente con un cocodrilo varado. El depredador, por decirlo suavemente, no estaba en su mejor momento de salud, ya que su cabeza yacía separada de su torso. Sin embargo, cogerlo y convertirlo en una especie de peluche fue una decisión precipitada.
Aunque el cocodrilo llevaba mucho tiempo muerto, la cabeza aún se movía. Sus mandíbulas se apretaban y se desencajaban. Sus ojos parpadeaban. ¿Qué era aquello? ¿Un cocodrilo zombie? ¿O es que estos depredadores tienen unos reflejos tan fuertes que funcionan durante algún tiempo después de muertos? Deja tus conjeturas debajo del vídeo. Aquí hay otras imágenes igual de espeluznantes y aterradoras. Esta vez fueron filmadas cerca del río Brunei. El vídeo muestra a una criatura desconocida nadando junto a un barco. Pero cuando la cámara se acerca más al agua, la criatura cambia de dirección y ataca a la gente. ¿Quién crees que podría ser? La grabación que acercó la cámara muestra una criatura completamente desconocida hasta ahora para la ciencia. Ya sea un mutante, una criatura aún no descubierta por los científicos o un truco. Personalmente no creo lo último, ¿y tú qué opinas? ¿A quién podría pertenecer esta enorme boca con dientes no menos enormes? El siguiente vídeo fue grabado en el estado norteamericano de Wisconsin el 27 de junio de 2020. La familia Hart había ido a pescar al lago Marsh Miller y se encontró con un oso de 1 año con la cabeza metida en un tarro. Al parecer, el joven oso intentaba lamer una lata que había encontrado o robado en algún lugar, pero se quedó atascado en ella. No se sabe cuántos días estuvo dando vueltas con el tarro en la cabeza. El oso estaba nadando por el lago cuando se encontraron con los pescadores, y el agua ya había empezado a llenar la lata con su cabeza. El animal había sido amenazado con una muerte dolorosa. El oso, asustado, intentó alejarse de la gente que trataba de alcanzarlo en una lancha motora. Tras varios intentos y vueltas en el lago, el cabeza de familia pudo retirar el frasco de la cabeza del osesno sin resultar herido. El joven depredador, que evidentemente ya no podía respirar, se alejó nadando y desapareció en el bosque. Recientemente ha aparecido en internet otro extraño vídeo en el que unos pescadores presumen de su insólita captura. Han pescado un siluro de 2 cabezas. El vídeo no muestra de qué país son los pescadores, pero el entorno parece sugerir que la captura es de un país asiático. El siluro del vídeo está bastante vivo y recién capturado. Es de tamaño mediano, lo que sugiere que aún no ha alcanzado su tamaño máximo, pero lo que se puede decir con seguridad es que tiene 2 cabezas, y ambas son absolutamente idénticas. ¿De cuál crees que se alimenta? ¿Y qué hace la otra en ese caso? En 2019, un grupo de amigos viajó a una isla muy colorida donde planeaban conocer animales salvajes. Sin embargo, lo que los amigos encontraron les intrigó igualmente. Se encontraron con restos humanos. Se rumorea que los prisioneros más peligrosos eran enviados a esta isla y permanecían allí hasta el final de sus días. Nunca se supo si los restos eran suyos o algo con una historia totalmente distinta. A uno de los exploradores le ocurrió de repente la siguiente historia. Hubo una crecida del río Trinity, en Texas. Cuando el agua retrocedió, el hombre observó un lucio acorazado clavado en una valla frente a él. Estos fósiles vivientes, que apenas han cambiado en 100 millones de años, sirven para recordar que incluso las grandes ciudades como Dallas tienen un antiguo lado salvaje. Cuando la gente va a pescar, espera capturar al menos un pez de 2 kilos. Sería estupendo pescar uno tan grande, ¿verdad? En cambio, los chicos del siguiente vídeo subieron un poco el listón y consiguieron sacar del agua un esturión de más de 300 kilogramos y más de 3 metros de largo con un grupo de entusiastas. Esta captura quedará sin duda legendaria en la historia de este lugar, y es poco probable que nadie pueda superarla a corto plazo. Se mire como se mire, gigantes como estos no pasan de largo todos los días. Si de repente te apetece darte un chapuzón en los ríos y explorar la zona que te rodea, piénsatelo 2 veces antes de embarcarte en una aventura tan arriesgada. Sobre todo si el Amazonas es el lugar que querías visitar. Hay casos como este. Un grupo de personas viajaba en barca y fueron perseguidos por una serpiente anómala. Casi volcó el barco. Esta anaconda medía al menos 5 metros, lo que significa que no habría tenido problemas para comerse a una persona. En el estado de Haryana, en el norte de la India,
Unos lugareños fueron testigos de un fenómeno natural único grabado con una cámara. Un grupo de personas se relajaba en la playa cuando, de repente, la tierra empezó a elevarse por encima de la superficie del agua. Aún se desconoce la causa del fenómeno. En la red, sin embargo, los usuarios están divididos. Algunos creen que la causa es el gas metano acumulado bajo tierra, mientras que otros sostienen que se trata de un proceso tectónico. ¿Qué crees que pudo desencadenar el crecimiento de la Tierra? Lo que ves ahora delante de ti podría confundirse con el esqueleto de un animal construido por unos arquitectos. Pero en realidad, hace solo unos minutos era un pato carnoso en toda regla. Lo habían tirado al río donde vivían las pirañas, y esto es lo que quedaba de él. Piénsatelo 2 veces antes de meter las manos u otras extremidades en lugares donde, al menos en teoría, podrían vivir estos demonios de río. Cuando un horrible y sanguinario cocodrilo aparece en un río cercano a tu casa, tu humor empeora. Quieres sacarlo de allí y devolverlo a su hábitat natural. Eso es exactamente lo que hacen estas personas, reunidas cerca de su único río. En él, no hace mucho, encontraron un cocodrilo sencillamente gigantesco que había sido devorado por algún animal delante de los testigos. Los hombres se dieron cuenta de que el siguiente objetivo bien podría ser un humano, así que pescaron la comadreja, pero parecía haberse desvanecido en el aire. En una ocasión, un cocodrilo quedó atrapado en una trampa de goma y tuvo un neumático colgando del cuello durante 6 años. Los habitantes de la isla de Sulawesi, Indonesia, lo llaman el cocodrilo del collar de neumáticos. No está claro cómo pudo acabar el neumático en el reptil. La teoría más extendida es que formaba parte de una trampa hecha por las manos de un hombre hasta las terribles. El cocodrilo estaba en libertad, pero su cuerpo estaba creciendo y el neumático podría haberle causado asfixia. Comprendiendo esto, los lugareños se pusieron manos a la obra para rescatar al pobre animal. Entre todos arrastraron al pesadísimo cocodrilo hasta la orilla, cerraron el neumático, lo liberaron de las cuerdas y lo dejaron en libertad. El pez sin rostro. Resulta que también los hay nadando en los ríos. Los oceanógrafos descubrieron por primera vez el algo sin rostro en 1873, en aguas cercanas a Australia. Al principio, ni siquiera los biólogos estaban seguros de dónde estaban la parte delantera y la trasera del pez. Parece como si el pez tuviera 2 espaldas. Fue todo lo que dijo el líder de la expedición cuando lo recogió por primera vez. Más tarde se vio que el pobre pez tenía algunas partes del cuerpo, las fosas nasales y la boca, por ejemplo, pero están tan abajo que da la ilusión de que están completamente ausentes. Pero los ojos no están realmente ahí. Presumiblemente están ocultos bajo la piel. De todos modos, en realidad no los necesita. Está oscuro a una profundidad de 4 a 6 kilómetros y no hay mucho que ver. En algún lugar de las Maldivas, la gente filmó a esta extraña criatura, que no solo no tenía cara, sino que no tenía cerca del 90% de todo su cuerpo. Nunca averiguaron qué tipo de pez era, pero estaba claro que había sido atacado por uno de los depredadores. Le había arrancado la mayor parte del cuerpo, pero el cerebro permanecía intacto. Como resultado, el pez siguió surcando las aguas locales, aunque probablemente le resultó bastante doloroso. El monstruo del lago Ness. Cuánta mística y misterio se guarda en esta frase, ¿verdad? Hasta hoy, creía que de alguna forma las personas habían logrado capturar a una enorme criatura paranormal en video, pero parece que es hora de despedirse de esos pensamientos. Resulta que algunos hombres, que están activamente investigando y buscando al monstruo del lago Ness, han declarado que con alta probabilidad lo que vieron fue simplemente un siluro común. Aunque, ¿qué común? Un siluro grande. La longitud de un siluro normalmente puede alcanzar los 5 metros y su peso superar los 400 kilogramos. Incluso su apariencia parece coincidir. En resumen, chicos, parece que el monstruo del lago Ness no existe. Durante todos estos años, lo que nos engañaba era simplemente un gran siluro. Lo siguiente es la foto del día que, como siempre, envió uno de nuestros seguidores, pero lamentablemente no incluyó ningún comentario acerca de esta foto. Amigos, si enviáis fotos, por favor hablad sobre ellas. Mientras tanto, intentad describir esta foto.
Aunque sería mejor si las sirenas arrastraran a estas personas al fondo, pero no voy a revelar más. Ahora lo veréis por vosotros mismos. En el video, unos chicos normales navegaban en su bote y de alguna forma quedaron atrapados en una roca. Sin embargo, al intentar liberarse, se dieron cuenta en un instante. Mejor no tocar esa roca, porque resulta ser un cocodrilo real. Por cierto, hablando de rocas y cocodrilos, aquí os dejo un hecho interesante. Estos depredadores a menudo tragan grandes presas como tortugas, y su estómago no puede digerir grandes piezas de alimento. Por eso, para triturar la comida fibrosa y densa, los cocodrilos tragan piedras. Y aquí tienes otro hecho que podría ser un consejo útil. Si estás navegando en un bote y de repente ves agua burbujeante debajo de ti, como aquí, ten en cuenta que es mejor mantenerte alejado de ese lugar. Lo más probable es que estés presenciando la liberación de gas de pantano que sale del fondo de cuerpos de agua estancada como resultado de la descomposición de lodo y otros restos vegetales y animales. La liberación de grandes burbujas a la superficie puede producir un sonido bastante fuerte, y los lugares donde se liberan pueden ser peligrosos por incendio. Río Celeste. Un río que durante muchos años ha sido uno de los lugares más interesantes y misteriosos para los científicos. Todo se debe, como puedes imaginar, a su único color turquesa. Hay muchas explicaciones para este fenómeno. Algunos dicen que el color inusual se debe a un alto nivel de cobre, pero las pruebas mostraron que no hay rastros de él en el agua. Otros sugirieron que está relacionado con sustancias químicas como el carbonato de calcio y el azufre, y algunos incluso vincularon el color con la proximidad del río al volcán Tenorio. Pero todos estos chicos estaban equivocados. Después de una serie de investigaciones, se descubrió que el río está cubierto por un tipo de mineral compuesto de aluminio, silicio y oxígeno, llamado aluminosilicato. Este refleja la luz del sol y engaña al ojo humano, dándole al agua su color turquesa. Y lo que definitivamente no será una ilusión para tus ojos, es una casa que literalmente flota en el río de uno de los pequeños pueblos de Francia. La casa de 3 pisos quedó atrapada bajo el agua, aparentemente debido a inundaciones o algún otro tipo de desastre. Sin embargo, de vez en cuando, las luces se encienden allí. Eso significa que alguien todavía vive allí, ¿verdad? Personalmente, llamaría de inmediato, preguntaría qué pasó y ofrecería ayuda. Pero en realidad, probablemente no me responderían, porque no es una casa en absoluto. Lo que ves es una instalación artística que fue preparada en el año 2007 para el Festival Internacional de Artes Visuales. Con ella, las personas promocionaron su negocio de rescate de barcos hundidos. Así son las cosas. Number 1. Y lo que también se convirtió en una excelente publicidad para su negocio fue el hallazgo de 2 youtubers que tienen un blog sobre la excavación de antiguos artefactos y otras valuables. Una vez, al viajar a Escocia, los amigos encontraron un auténtico hacha de la Edad de Bronce. Está bastante bien conservada y definitivamente es valiosa. Lo más divertido es que para la búsqueda no utilizaron nada sobrenatural. Simplemente, detectores de metales de alta calidad y otros instrumentos convencionales. Entraron en algún pantano y ahí lo tienes. Dale me gusta si también te gustaría tener tales hallazgos en lugar de objetos inútiles. ¿Recuerdas que hoy ya tocamos el tema de Francia? Bueno, parece que hay algo más en este país, igualmente interesante e intrigante. Estoy hablando de estas escalofriantes esculturas de barro que parecen criaturas extintas. O tal vez, no están extintas y simplemente están esperando el momento para resurgir. Bueno, todo esto es interesante, pero es hora de revelar la verdad. Lo que ves es el resultado del trabajo de una escultora llamada Sofía. La chica ha creado a sus habitantes del pantano de barro y algas. El color, la textura y la apariencia externa de los personajes del pantano cambian con el tiempo junto con su entorno natural, del cual son parte. Las esculturas están destinadas a recordar a las personas la asombrosa biodiversidad de nuestro mundo, así como la importancia y fragilidad de las relaciones correctas entre el ser humano y la naturaleza.
Bueno, hemos aclarado lo de las esculturas, pero ¿qué me dices de las bolas de fuego? Y ahora realmente no estoy bromeando. Algunos objetos han seguido apareciendo durante más de 100 años sobre un río en Tailandia. Incluso se le ha dado un nombre al fenómeno: bolas de fuego. Generalmente se hacen visibles por la noche. Aparecen y desaparecen las bolas sin dejar rastro. Además, se las ha visto cerca del río, en el área del bosque, pero esto es más bien la excepción a la regla. Los científicos han intentado abordar racionalmente la explicación del fenómeno, por ejemplo, que en este lugar el gas que se libera del suelo se autoinflama, pero nadie ha podido decir nada con certeza. En el lejano año 1971, el 22 de noviembre, ocurrió una tragedia local. Un avión que había despegado de Massachusetts pronto se estrelló en una verdadera selva, donde la ayuda no pudo llegar. A bordo se encontraban el piloto, su asistente y 4 pasajeros. Ninguno de ellos sobrevivió. Se sabe solo que la causa del accidente fue la mala visibilidad y la niebla. Pasó poco tiempo antes de que un grupo de rescate pudiera encontrar el lugar del accidente y llegar exactamente allí, pero ellos mismos casi quedan atrapados en ese bosque. El caso es que en ese momento había un terrible pantano en ese lugar, y fue precisamente eso lo que impidió que las personas pudieran salir del avión dañado a tiempo. Ahora les mostraré una criatura llamada Alligator Gar. Y no se apresuren a pensar que es una especie de aligátores. En realidad, Gar no tiene ninguna relación con los cocodrilos. Ante ustedes está el pez de agua dulce más grande del mundo. Esta hermosa criatura con una apariencia exótica habita en las aguas del sudeste de Estados Unidos. Y imaginen, ya desde hace más de 100 millones de años, el pez obtuvo este nombre debido a su hocico alargado y doble fila de colmillos. El Alligator Gar tiene la capacidad de pasar tiempo en tierra, pero no más de 2 horas. El peso del pez puede alcanzar 166 kilogramos. 3 metros es una longitud común para individuos de esta especie. Alligator Gar es conocido por su carácter feroz y sanguinario. Se alimenta de peces más pequeños, pero también se han registrado múltiples casos de ataques a humanos. En resumen, un cocodrilo peculiar, solo que no sé si más débil o más peligroso. Y aquí está lo que definitivamente sé ahora, que Detroit alguna vez fue, o tal vez todavía es, uno de los principales refugios de brujos vudú. Resulta que no hace mucho tiempo, un padre y su hija decidieron ir a pescar con imanes. A menudo sacaban cuchillos, piezas de bicicletas y cosas similares, pero lo que más sacaban eran calderos de vudú. Cómo se llegó a tener tantos de estos bajo el agua sigue siendo un misterio. Recuerden, hoy hemos hablado sobre el monstruo del lago Ness, y en particular llegamos a la conclusión de que probablemente es simplemente un siluro. Bueno, he encontrado otro video que me ha confundido mucho. Sigo intentando ver un siluro en esta silueta, pero no puedo, especialmente en este fotograma detenido. Tampoco se parece a una ballena, pero entonces, ¿qué podría ser? Dejen sus suposiciones bajo el video. A continuación tenemos al carpa asiática. Suena bastante inusual y hasta cierto punto exótico, ¿verdad? Sin embargo, hay un pero. En realidad, la llamada carpa asiática es simplemente un pez plateado. Y no te apresures a pensar que no tienen nada con lo que sorprenderte. Los carpas asiáticos tienen una característica única. Estoy hablando de saltar fuera del agua. Durante la época de desove, los peces, apretándose unos contra otros, saltan fuera del agua hacia las hojas que cuelgan sobre el agua de las plantas cercanas a la orilla. La hembra adhiere sus huevos en ellas, y el macho los fertiliza. Así, los huevos están más seguros que debajo del agua. Y entiendo perfectamente a los peces. Realmente no es seguro bajo el agua. Y el siguiente video es una prueba directa de ello. En Estados Unidos, las personas fueron testigos de un espectáculo aterrador. Decenas de árboles se sumergieron en cuestión de segundos. La razón no fue una siembra incorrecta de árboles ni nada por el estilo. Todo ocurrió debido a un remolino de agua cercano.
Ahora propongo alejarnos del tema del agua y dirigirnos a la Antártida. Aquí también los investigadores a menudo descubren algo que hace que la piel se erice. Había rumores de que científicos rusos encontraron algo asombroso en su investigación antártica. Se sabe que fueron donde nadie más había ido, a un lago subglacial que sí existe en el continente congelado, y en él no hay hielo sino agua verdadera. Durante muchas décadas se intentó penetrar este secreto, y finalmente perforaron con éxito el hielo y entraron en el ecosistema del lago. Los científicos rusos informaron que la Antártida no es en absoluto lo que se dice que es. Es una parte notable del mundo, y no escasamente poblada en absoluto. Al contrario, en sus condiciones extremas, prosperan formas de vida que nunca hemos oído hablar. Las criaturas vivas encontradas en las profundidades del lago formaban parte de una colonia próspera, oculta del resto del mundo en la bóveda más alejada del planeta. Incluso hay rumores de que Rusia ha descubierto varios puntos calientes en la Antártida, donde las tecnologías de radar y escaneo han detectado actividad sospechosa bajo el hielo. La gente inmediatamente recogió el rumor de que algunas criaturas extrañas han vivido en secreto en la Antártida todo este tiempo, como si hubiera una ciudad subterránea secreta allí. ¿Crees en este hermoso cuento? ¿Recuerdas la canción sobre los antípodas que caminan al revés? Bueno, aunque la Antártida no presume de una variedad de especies animales, asombra con su singularidad, como esta anémona de mar al revés, que literalmente vive al revés. Su cuerpo blanco y viscoso se ve muy extraño, y aún más extraño es cómo se instala. Perfora la corteza helada con sus piernas, es decir, tentáculos desde abajo, y cuelga al revés. Los investigadores de la Antártida se toparon con esta criatura al realizar pruebas de equipos submarinos. Bajaron un robot a una profundidad de casi 300 metros, y sus cámaras capturaron imágenes interesantes. El hielo se veía extrañamente excavado, pero luego se dieron cuenta de que eran cuerpos colgantes de anémonas de mar. Al detectar una presencia extranjera que nunca había estado allí antes, las extrañas criaturas se retiraron a madrigueras de hielo. Este descubrimiento marcó perspectivas emocionantes. ¿Qué otras criaturas podrían estar escondidas bajo el hielo de la Antártida? Cuando pensamos en la fauna de la Antártida, pensamos en pingüinos y focas, pero los científicos se han dirigido a otro tipo de seres autóctonos, microorganismos con la capacidad de comer combustible. El objetivo de los científicos es entender si pueden ser llamados para ayudar a limpiar la contaminación causada por derrames de petróleo en el océano y acumulaciones de plástico. En las pruebas iniciales, se ofreció a las bacterias un menú de suelo contaminado con diésel, que manejaron con éxito. Los científicos planean continuar los experimentos para determinar si estas bacterias comedoras de petróleo pueden ser confiadas con operaciones de rescate en tierra y en agua. Puede sonar aterrador, pero la placa geológica debajo de la Antártida está creciendo en 4 centímetros por año. Todo el continente se está elevando. Esto significa que la Tierra misma se está expandiendo o que el hielo se está adelgazando, ya que continúa derritiéndose mientras trabajamos y dormimos. Y si el hielo se está derritiendo, la placa se vuelve más delgada, facilitando que el magma la empuje hacia afuera. Los científicos solían pensar que el levantamiento de la placa comenzó hace decenas de miles de años, pero investigaciones recientes muestran lo contrario. El aumento del lecho rocoso ocurrió muy rápidamente, en cuestión de siglos o incluso décadas, una fracción de segundo en términos planetarios. Hay una hipótesis de que este dramático efecto se debe al movimiento activo del manto debajo del lecho rocoso de la Antártida. Todavía no nos damos cuenta de lo significativo que es el hielo para todos nosotros. Incluso un continente entero puede crecer. Algo inusual ocurrió recientemente en la Antártida. Los científicos están desconcertados y cuestionan las leyes de la física de partículas elementales. Estas partículas estándar forman la base de nuestro entendimiento del universo y, teóricamente, deberían evitar que los rayos cósmicos penetren la Tierra. Se supone que estas partículas se agruparán y nunca saldrán de la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, desde marzo de 2016, 2 eventos en la Antártida han desafiado la rutina habitual y han llamado la atención de los investigadores. La NASA utilizó un ingenioso dispositivo llamado ANITA, o más precisamente, una antena unida a un globo, para detectar rayos cósmicos del espacio. Los datos obtenidos causaron revuelo en la comunidad científica. Resulta que la corriente de partículas detectadas no provenía del espacio, sino que se originaba en el hielo antártico.
Esto dio a los científicos razón para especular sobre la existencia de algunas nuevas partículas previamente desconocidas. Un equipo de físicos de la Universidad de Hawái, en colaboración con colegas de todo el mundo, comenzó a estudiar estas misteriosas partículas que subían y que Anita había capturado. Analizaron cuidadosamente los datos recopilados por otros detectores, y todos ellos, sin excepción, registraron un movimiento ascendente similar que no se había notado antes. Así que el revolucionario descubrimiento de Anita nos da algo en qué pensar. El planeta Tierra sigue sorprendiéndonos. En un giro de eventos sin precedentes, una isla sin precedentes ha surgido recientemente frente a la costa de la Antártida. Este extraordinario descubrimiento fue realizado por miembros del proyecto de investigación Thor durante una expedición al glaciar de la isla Sosnovi. Su barco pasó cerca de la isla, a la que luego nombraron Sif, en honor a la esposa del dios del trueno Thor. Presumiblemente estaba oculta bajo el hielo y debido al derretimiento del glaciar, la tierra quedó expuesta. Sin perder tiempo, los investigadores recolectaron muestras de roca y se encontró que contenían rastros de granito, información valiosa sobre la dinámica de la aparición de la isla Sif, y solo un ejemplo de los dramáticos cambios que ocurren en la Antártida debido al reciente aumento de las temperaturas globales. Las imágenes satelitales de la NASA muestran un derretimiento significativo de la punta norte de la península antártica. El glaciar de la isla Orley, ubicado en la misma región, experimentó un periodo de calor extremo, lo que llevó a una reducción sustancial de su cobertura de nieve y hielo. Esta historia suena como el comienzo de un relato de terror. En el corazón de la Antártida, en medio del frío brutal y la eterna oscuridad y hielo del invierno antártico, se encuentra una estación fantasma de hierro. Se abandona regularmente durante varios meses. Sin embargo, incluso cuando no hay guardias en la base de investigación, puede llevar a cabo de forma independiente trabajos científicos vitales en condiciones extremadamente frías. El invierno antártico crea problemas que podrían costarles la vida a los investigadores si se quedan allí fuera de temporada. Por lo tanto, la estación Halley 6 suspende temporalmente su trabajo, con solo sus sistemas automatizados proporcionando mediciones del nivel de ozono y la transmisión de datos meteorológicos. La fuente de estas valiosas ideas, la estación misma, es una microturbina, como un motor en una caja o un contenedor con temperatura controlada. Funciona continuamente en un sistema de reabastecimiento de combustible autónomo, una fuente de energía innovadora que mantiene la electricidad y la iluminación en el interior, asegurando la funcionalidad de los instrumentos científicos que permanecen operativos incluso en condiciones extremadamente inhóspitas. Esta pequeña caja inteligente no nos dejará perder noticias importantes y es bastante acogedora por dentro. Ni siquiera pensarías que está en el lugar más inhóspito para los humanos. Los científicos han desplegado recientemente un robot espía avanzado en las vastas extensiones heladas de la Antártida, pero no para tareas humanas, sino para observar pingüinos. La máquina puede infiltrarse fácilmente en la sociedad de miles de pingüinos emperadores y espiarlos silenciosamente. Además, cada pingüino individual puede ser etiquetado para un seguimiento posterior, algo que sería desafiante para cualquier humano hacer. El robot controlado a distancia se llama Echo, y puede acercarse fácilmente a las aves y escanear sus datos. Los pingüinos no le temen. De esta manera, los científicos obtienen datos en tiempo real durante todo el año sobre los residentes del ecosistema marino del Océano Austral alrededor de la Antártida. Cualquier cambio significativo en esta sociedad, como la forma en que cazan, se comunican o se reproducen, puede señalar una amenaza seria tanto para la especie como para el ecosistema en general. Investigar la Antártida no es un paseo por el parque. Las condiciones naturales aquí son impredecibles y hostiles, por lo que cada expedición para los científicos es potencialmente mortal. Sin embargo, un grupo de exploradores japoneses encontró una solución inesperada: la ayuda de un aliado. Este video captura la maravillosa cooperación entre humanos y animales marinos. Los investigadores desarrollaron un proyecto para adjuntar grabadoras satelitales a las cabezas de las focas. Esto les permite recopilar información crucial sobre el océano sin dañar a los animales. Así, 8 focas aceptaron trabajar con equipo de alta tecnología en sus cabezas y emprendieron una misión extraordinaria: recopilar datos durante los meses de invierno en el hemisferio sur. Las focas resultaron ser empleados invaluables,
y se sumergieron en busca de una gran cantidad de información útil. Recopilaron datos sobre la temperatura del agua, los niveles de sal y las corrientes oceánicas en la Antártida. Notablemente, una foca puede cubrir y explorar un área de hasta 600 km. Movilidad asombrosa para criaturas que a menudo despreciamos como perezosas y torpes. La furia del océano es la orca asesina, que es inteligente, insaciable, despiadada y además masiva, mucho más grande que el tiburón más grande. Sus cuerpos pueden alcanzar hasta 10 metros de longitud y pesar hasta 10 toneladas, por lo que son enormes delfines dentados del tamaño de una ballena. Poderosos, astutos y feroces superdepredadores, no tienen enemigos naturales excepto el hambre y a menudo cazan en manada, por lo que es extremadamente difícil para una víctima solitaria escapar de ellos. Aquí estamos preocupados ahora por el destino de una foca a la deriva en aguas poco profundas en un témpano de hielo rodeada por todos lados. 4 orcas circulan cerca y planean cómo obtener la presa. No pueden simplemente volcar el hielo y arrojar a la foca al agua, sino que buscan formas o esperan el momento en que se asuste y se sumerja. Saltando y creando olas, todavía intentan romper el hielo en pedazos. La pobre foca no tiene más remedio que resbalar del hielo e intentar su suerte, escapando al agua. Es poco probable que escape de este equipo, y sinceramente lo lamentamos, pero este espectáculo desgarrador nos da una idea clara de cuán inteligentes son las orcas. Y el comportamiento de los diferentes grupos puede variar significativamente. Cada uno de ellos puede tener su estrategia de caza única. Los científicos reconocen que esta especie de animales es absolutamente única y debaten si las orcas tienen su propia cultura. ¿Qué opinas? ¿Forman algún tipo de comunidad o son estos depredadores cada uno por sí mismos? Los elefantes marinos tienen costumbres muy extrañas. Podrías pensar que la costa es el lugar ideal para dormir, pero les encanta nadar mientras duermen. En tierra, duermen aproximadamente 2 horas al día, lo cual es bastante poco para un elefante. Pero, cuando se sumergen echan una siesta allí. Sorprendentemente, al estudiar su comportamiento en la profundidad, los científicos han calculado que por cada 30 minutos de vigilia, había 10 minutos de sueño, y durante este sueño espiralaban. Y si se quedaban dormidos en aguas poco profundas, cuando se sumergían, se volcaban. Felices, desearíamos poder echar una siesta así en la oficina o en el tráfico. Pero para un elefante marino, dormir es una estrategia de supervivencia porque todos los depredadores marinos, tiburones y orcas están justo en la superficie. Y al elefante solo le hacen falta unos minutos para tomar un poco de aire, recuperar el aliento y sumergirse en las profundidades donde nadie puede alcanzarlo. Gracias a su asombrosa capacidad para contener la respiración durante mucho tiempo, los elefantes marinos pueden tomar una siesta profunda bajo el agua. Alto. Los paleontólogos pueden haber descubierto evidencia física del monstruo del lago Ness en las gélidas profundidades de la Antártida, o más bien, el antepasado antiguo de Nessie. En realidad son los restos de un reptil extinto, enorme en tamaño y monstruoso en apariencia, que se asemeja a una criatura mítica. Esta especie habitó la Tierra hace millones de años junto con feroces dinosaurios. Imagina un cuello largo y una cabeza similar a la de una serpiente con enormes dientes en un cuerpo de 10 metros, que pesa hasta 15 toneladas. ¿Cómo sería ver a una criatura así? Los investigadores submarinos descubrieron los restos de este gigante en la isla Seymour en la Antártida en 1989, pero extraer los fósiles por completo fue extremadamente difícil, y el proceso de muestreo se prolongó hasta 2017. Fascinante, quizás, desenterrar monstruos del abismo del pasado, como si te encontraras dentro de una película de fantasía como Avatar. Es muy probable que saquen a la luz los restos de muchos otros monstruos que alguna vez poblaron nuestro planeta. Por cierto, hecho curioso, los osos polares viven en el Ártico, no en la Antártida. ¿Lo sabías? Y a la inversa, los pingüinos habitan en las regiones polares del sur, no en las del norte. Es bastante interesante, ¿verdad? Un oso polar no sobreviviría en el Polo Sur. No hay extensos campos de témpanos de hielo a la deriva con aberturas para que pueda cazar. Y las colonias de pingüinos no sobrevivirían en el Ártico. No hay un nicho ecológico para ellos allí. Los científicos que observaron una colonia de pingüinos Adelia descubrieron una tragedia. Su población disminuyó de 160,000 individuos en el año 2011 a solo 10,000 en solo 4 años. Las cifras eran alarmantes y los investigadores no pudieron evitar preguntarse qué pasó con los pingüinos Adelia.
En el año 2010, sobrevivieron con éxito a un desastre natural cuando un témpano de hielo masivo del tamaño del Coliseo llegó a su hábitat, bloqueando su acceso a la costa donde solían pescar. Los científicos tienden a estar de acuerdo en que esta es una razón significativa para la muerte de 150.000 pingüinos. Otros expertos especulan que el témpano de hielo no fue la única amenaza para la colonia. Lo más probable es que la mayoría simplemente se mudó a otro lugar en busca de nuevos hogares. Aunque es extraño que una migración tan masiva pudiera pasar desapercibida, y deberían haber aparecido en algún otro lugar, ¿no es cierto? Recuerda, donde alguien deja un desorden, hay pruebas tangibles que quedan. Es así como los científicos llegaron a otra manera peculiar de rastrear colonias de pingüinos: identificación a través de excremento. Personas serias se sientan en laboratorios y analizan datos satelitales para detectar ¿qué? Manchas marrones. Bueno, no te rías. Son manchas marrones muy grandes, que son visibles incluso desde el espacio. Los satélites de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio jugaron un papel clave en esta tarea monumental. Los territorios donde viven los pingüinos son muy difíciles de explorar mediante expediciones. Algunas islas y extensiones de hielo son simplemente inaccesibles. Y con la ayuda de este rastreo, pudimos descubrir que 166.000 pingüinos habitan la isla Bruce, alrededor de 23.000 pingüinos viven en la isla Earl y otros 7.000 anidan en la isla Darwin. Todos estos hallazgos fueron proporcionados por el poder de los satélites. Por supuesto, nadie contó las manchas una por una, pero afortunadamente, ahora la tecnología puede hacer eso por nosotros. En el Océano Atlántico entre Argentina y la Antártida se encuentra la isla Georgia del Sur, un lugar especial tanto en la historia humana como en el estudio de la fauna de la Tierra. Aquí tuvo lugar el heroico cruce de Ernest Shackleton en el año 1916 como parte de la expedición transantártica imperial. Hoy en día, la isla sirve como un santuario para numerosas especies de pingüinos, rey, macarrón o saltarines, así como variedades antárticas y subantárticas. Todas estas variaciones se reúnen en un solo espacio. La expedición del ornitólogo Noah Stryker en este mar en blanco y negro de aves descubrió casi un cuervo blanco, un pingüino solitario con una apariencia llamativa debido a su color blanco como la nieve. No pudieron determinar con certeza si el pingüino era albino o no, pero este raro hallazgo realmente sorprendió a los científicos. El típico camuflaje del pingüino sirve como una ayuda en la caza. Cuando un pingüino se acerca a su presa bajo el agua, su vientre blanco se mezcla con la superficie. Por lo tanto, no es muy fácil para un pingüino blanco camuflarse en las rocas o esconderse de los depredadores en la tierra. Sin embargo, parece que no estaba desanimado y en su colonia fue aceptado como un individuo único, permitiéndole integrarse y comunicarse libremente. En la Antártida, no solo viven pingüinos, sino que también hay espacio para criaturas extrañas. Mira, ¿a quién tenemos aquí? Este gusano parece ser de otro planeta, lo que es peor, crece hasta 20 centímetros de longitud. El gusano de cerdas o poliqueto habita en el Océano Austral cerca de la Antártida. Esta especie tiene cerdas muy brillantes de color dorado auténtico. Se creía que estas cerdas se usan para moverse en el fondo del océano y para protegerse contra depredadores. Parecen mandíbulas con dientes afilados. También parece un cepillo, lo cual es conveniente para barrer los escombros del fondo del océano. El animal más grande, la ballena azul, que está en peligro de extinción, deleitó al mundo con su magnífico regreso a las aguas del Océano Austral, cerca de la remota isla de Georgia del Sur, frente a la costa de la Antártida. Los investigadores de la zona se asombraron al ver docenas de ballenas azules, en comparación con su única aparición desde 1998 hasta 2018. Georgia del Sur ganó mala reputación. La isla se convirtió en un centro para la caza de ballenas a principios de los años 20, y como resultado, las poblaciones de ballenas jorobadas y azules sufrieron enormemente. Las ballenas azules casi desaparecieron, quedando al 0.15% de su población. La caza activa de ballenas continuó desde 1904 hasta 1971, y esta vergonzosa actividad humana mató a más de 42.000 animales. Los científicos describen la situación como una suerte increíble.
las ballenas azules no se extinguieron completamente solo por algún milagro. Una expedición británica registró un total de 38 avistamientos de ballenas azules en la superficie durante varias semanas. Observaron a unos 58 individuos y escucharon sus increíbles canciones. De hecho, hay mucho que celebrar. El notable regreso de las ballenas a esta costa indica que su población tiene la oportunidad de recuperarse. Se espera fervientemente que tal cruel tragedia no se repita y que no enfrenten amenazas de los humanos. Los pasajeros de un crucero cerca de la costa de la Antártida fueron tratados con una sorpresa emocionante. Un gran número de ballenas bigotudas de la especie baleine se reunieron para disfrutar de un festival de krill. El espectáculo cubrió una vasta área. Hasta donde alcanza la vista, los testigos estimaron que vieron miles de ballenas en el océano simultáneamente. Había tantas que se chocaban entre sí y se amontonaban como mezcladoras de cemento en un estacionamiento de fábrica. La vista era impresionante, pero el olor era horrible. Imagina el hedor de las algas marinas podridas emanando del aliento de miles de ballenas. Todos vinieron a deleitarse con un enjambre de pequeños crustáceos flotantes llamados krill antártico. Además de las ballenas, las aves acudieron al buffet. Esta cantidad sin precedentes de presas listas para comer se explica por una explosión demográfica en la población de fitoplancton, así como por una afloración, el ascenso del agua desde las profundidades y el enfriamiento de las capas superficiales del océano. Es por eso que la llegada masiva de krill se convirtió en un festival de comida. Un grupo de defensores de las ballenas se alegró de verlos en tal número. Especularon que la población de estos animales vulnerables podría estar en aumento. Si Dios quiere, así será. La Antártida. Definitivamente la parte más inexplorada del planeta debido a sus temperaturas extremas e inaccesible terreno. Muchos de sus secretos, tanto por encima como por debajo del hielo, pueden que nunca sean descubiertos por los seres humanos. Pero en nuestros tiempos, no hay necesidad de ir allí con esquís. Gracias a la tecnología moderna, los investigadores han hecho un progreso significativo y han obtenido conocimientos sin precedentes sobre el continente más austral. Incluso los entusiastas privados tienen la oportunidad de realizar sus propias investigaciones estudiando innumerables imágenes satelitales de Google Maps. La Antártida es asombrosa. Supuestamente, ya se han encontrado allí gigantes pirámides construidas por alguien, lugares de accidentes de objetos voladores no identificados y bases militares ultrasecretas. Aún así, misterios e intrigas siguen vagando por Internet sin identificar como pingüinos albinos. Ahora estamos tratando con una misteriosa estructura ovalada en el hielo, cuya construcción se atribuye a humanos o extraterrestres. El óvalo, con un diámetro de aproximadamente 120 metros, podría sugerir huellas de alguna civilización antigua que haya estado aquí, aunque los científicos son escépticos acerca de esta hipótesis. Incluso si las condiciones aquí alguna vez fueron más cálidas, los últimos 15 millones de años han visto cómo estas tierras están cubiertas de hielo y los primeros humanos aparecieron en el planeta mucho después. Por lo tanto, la aritmética simple no cuadra. ¿Y cómo te imaginas construir algo así en el permafrost? ¿Constructores en trajes espaciales? Cosas extrañas y emocionantes ocurren en la Antártida. Aquí tienes un ejemplo. Se han observado formaciones cúbicas peculiares, gigantescas estructuras de hielo que se asemejan a cubos de azúcar en varias regiones. Se plantean muchas preguntas sobre su origen y formación, pero son tan perfectos y asombrosos que la gente se ha preguntado si esto fue obra de una civilización extraterrestre. ¿Quién más podría haber tallado este hielo tan precisamente para cócteles? Estos videos se grabaron en 1995 en la costa inglesa en la península antártica sur. La belleza hipnotizante de estas figuras de hielo le valió a esta fotografía el prestigioso premio de la Sociedad Fotográfica Real en 2017. Incluso si te niegas a creer en la naturalidad de estos cubos, los naturalistas insisten en una explicación científica. Las colosales masas de hielo de la Antártida están en constante movimiento. El hielo se comprime y se estira, creando grietas. Inicialmente, aparecen grietas horizontales paralelas, y luego otro conjunto de grietas perpendiculares al flujo de hielo, formando eventualmente un patrón de cuadrícula distinto. ¿Qué piensan, amigos? ¿Encuentran los agricultores alguna criatura extraña o tesoros extraños en sus granjas?
De hecho, esto sucede bastante a menudo, así que ahora echemos un vistazo a los increíbles y aterradores hallazgos de los agricultores. Comencemos con algo, inusual, una criatura encontrada en una granja en los Estados Unidos. Un hombre que ha estado trabajando en la agricultura durante muchos años, cría regularmente ganado y obtiene cerditos saludables. En una ocasión, cuando se esperaba que sus cerdos tuvieran crías, inspeccionó con confianza cada uno para ver si eran adecuados, y de repente, el último que vio fue este monstruo. Se parece a un híbrido de humano y cerdo, pero ¿cómo es posible eso? Los genes se descontrolaron y, aun si lo hicieron, ¿qué tiene que ver un humano con esto? En los comentarios, la gente inmediatamente comenzó a especular que este no es uno de sus cerditos. ¿Creen que los extraterrestres dejaron esta criatura para él? Siguiendo con el ternero de 2 cabezas, también nació en Florida. El animal tenía 2 cabezas, 4 ojos, 2 narices y 2 bocas. Según el granjero, el pobre no puede levantar la cabeza por sí mismo, así que tiene que alimentarlo con biberón. Sí, escuchaste bien, lo alimenta con la mano. El hombre cuida al animal seriamente, ya que no cree que merezca morir debido a su desafortunado nacimiento. Creo que este hombre merece algún tipo de reconocimiento por su comportamiento responsable. ¿Qué harías tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. Mientras algunos animales luchan por levantar la cabeza, otros parecen haber estado yendo al gimnasio durante los últimos años, y lo hacen sin descanso. Me refiero a los toros culturistas belgas que, por supuesto, deben su mutación a los humanos. Gracias a la intervención humana, estos animales nacen con músculos increíbles. Cabe destacar que las vacas son generalmente más delicadas, ya que son representantes del sexo débil, pero los toros son verdaderos monstruos. Los toros belgas se ajustan a las dimensiones estándar de un rumiante promedio, lo que significa que no pueden ser más altos de 1,5 metros en la cruz. Pero su masa muscular supera ampliamente los parámetros del modelo. Además, el peso de un toro cultor de este tipo puede alcanzar 1 tonelada o más. Karachi es un centro financiero, comercial y portuario de Pakistán, y se hizo famoso gracias a una cabra llamada Simba. Desde su nacimiento, la cría llamó la atención de sus dueños con sus orejas gigantes. No solo eran largas, eran anormalmente largas, a diferencia de las de cualquier otro. Muchos coleccionistas ofrecieron de inmediato sumas exorbitantes de dinero a la familia, pero se negaron. Están convencidos de que es un regalo del cielo que seguramente les traerá suerte. ¿Recuerdas que al principio del episodio te mostré un cerdo inusual? Bueno, resulta que este no es el único caso en la historia en que los granjeros se encontraron con una criatura así. En este video, un hombre estaba filmando cerditos recién nacidos cuando notó algo extraño de reojo. Al levantar al pequeño por una de sus patas, el hombre se sorprendió por lo que vio. Era o bien un cerdo o un demonio que poseía a la criatura. Al menos eso es lo que parecía desde afuera. No se sabe qué le sucedió después, pero algo me dice que nadie de los locales cuidó de esa belleza. El siguiente animal del que vamos a hablar es un verdadero tesoro y orgullo de Texas con Alabama. Ellos son el hogar del toro Longhorn, que se traduce literalmente como de cuernos largos. Este macho ungulado nació durante la era de los primeros colonizadores españoles que navegaron para colonizar el Nuevo Mundo. Nacido en condiciones climáticas no muy favorables, el toro Longhorn tiene varios méritos. Es de gran tamaño, tiene un hermoso color, una resistencia notable y una inteligencia natural. Sin embargo, el atributo más reconocible del toro Longhorn son sus enormes cuernos. Su longitud alcanza los 180 centímetros. Curiosamente, los científicos aún no pueden decir con certeza para qué los necesita la naturaleza. No muy lejos de la granja del héroe en el siguiente video, una cierva adulta dio a luz a un cervatillo. Era muy pequeño y apenas podía moverse correctamente. Después de un poco de tiempo, ocurrió una verdadera tragedia en el mismo lugar. Resultó que el pequeño accidentalmente pisó un agujero de conejo y cayó dentro. La madre, debido a sus capacidades físicas, no pudo salvar al bebé, pero no tenía intención de irse. Al final, eligió quedarse quieta y pedir ayuda. Los gritos fueron escuchados por un hombre, el dueño de una granja cercana, y él de inmediato corrió a ayudar. Rápidamente entendió la situación y rescató al cervatillo del problema. En Gran Bretaña, una alpaca dio a luz a este inusual bebé. Era extremadamente delgado,
Incluso diría que parecía un esqueleto. Parecía tan extraño que incluso la madre dudaba y tenía miedo de acercarse a su cría. Sin embargo, según afirmó el veterinario que llegó al lugar poco después, el pequeño estará bien. Aparentemente, tal fenómeno en el mundo de las alpacas no es raro. El siguiente video sin duda no te dejará indiferente. Una elefanta con su cría estaba caminando por caminos húmedos en Tailandia y cayó accidentalmente en un pozo. Afortunadamente, los lugareños lo notaron rápidamente y reunieron un ejército de amigos para rescatar a los animales. Trabajaron en ello durante aproximadamente 1 hora y finalmente lograron lo que querían. Sin embargo, era demasiado pronto para celebrar. Debido al pánico y los fuertes golpes, la elefanta madre se puso muy nerviosa y no pudo recuperarse. Ver a la gente intentando revivirla mientras el elefante bebé vaga desesperadamente esperando a que su madre se despierte es increíblemente difícil incluso a través de la pantalla. Pero no te entristezcas prematuramente. Sus esfuerzos dieron sus frutos y la madre se despertó, se levantó y regresó a casa con su cría. Y ahora te contaré sobre un ritual muy extraño en Indonesia. ¿Quién hubiera pensado que allí pueden enterrar a los niños en los troncos huecos de árboles vivos? Si un niño muere antes de que le empiecen a crecer los dientes, lo envuelven en alguna tela y lo colocan en un espacio vacío dentro del tronco de un árbol en crecimiento. Luego, se cierra la abertura con una puerta hecha de fibra de palma. Se cree que cuando el árbol comienza a sanar, absorbe al niño. Es cierto que cuando uno entiende qué hay escondido dentro de estos árboles, verlo se vuelve increíblemente inquietante. Pescadores descubrieron accidentalmente la concha de un antiguo armadillo gigante en Argentina que vivió hace unos 10.000 años. La concha estaba casi en perfecto estado. Su conservación se estima en un 98%. Los armadillos gigantes eran mamíferos bastante grandes. Algunos ejemplares alcanzaban los 3 metros de longitud y pesaban hasta 2 toneladas. La gruesa concha estaba formada por numerosas placas óseas fusionadas. Cubría toda la parte superior del cuerpo del animal. Otro escudo pequeño estaba en la cabeza. Cuando un granjero se acerca a los terneros, las vacas intentan expulsarlo de manera constante, haciéndolo con gran confianza, rapidez y determinación. Por ejemplo, a este granjero claramente no le fue bien al estar completamente solo allí, y él ni siquiera quería hacerle daño a nadie. Simplemente no tuvo en cuenta el instinto maternal. Es sorprendente que las personas hayan encontrado una solución a este problema. Ahora llevan consigo un caballo que protege al granjero de la vaca mientras él hace su trabajo. Se ve muy original, ¿no creen? 2 cobras reales de sexos opuestos decidieron tener privacidad durante la temporada de apareamiento en una granja remota, pero en el ardor de la pasión, quedaron enredadas en una cerca de alambre. Como resultado, las personas tuvieron que rescatarlas a pesar de su naturaleza venenosa. Afortunadamente, todo salió bien y nadie resultó herido. Me pregunto si cosas así ocurren frecuentemente en la naturaleza salvaje. ¿O es un caso excepcional entre 1.000.000? Escriban lo que piensan en los comentarios. James Brest, un granjero de Chelsea, Michigan, adquirió recientemente un terreno que se utilizaba como campo de soja. El dueño y su amigo estaban inspeccionando la nueva propiedad para planificar su trabajo y arar el campo cuando se encontraron con algo que nunca hubieran imaginado. Resultó que en este terreno estaban enterrados colmillos, el cráneo de un mamut lanudo, mandíbula, omóplatos y vértebras. Aparentemente el animal fue cazado y comido por paleoindígenas. Para no quedarse sin comida, cazaban presas grandes, las dividían y las escondían en varios lugares. El baobab es un árbol increíble que se encuentra en el hemisferio sur de nuestro planeta. Son enormes y longevos, y sus gigantescos troncos proporcionan refugio, alimento y agua a muchos animales y personas. Por ejemplo, esta persona aparentemente se aventuró allí no por diversión, sino para obtener agua acumulada en el árbol después de la lluvia. El depósito es bastante impresionante, teniendo en cuenta la edad y el tamaño del baobab. Mientras que las personas de todo el mundo temen a los cocodrilos y hacen todo lo posible para evitar encontrarse con ellos, los habitantes de una aldea en África creen que los cocodrilos son animales sagrados que deben ser cuidados. Los niños locales juegan con estos depredadores, se montan en ellos, y los mayores los alimentan y los cuidan. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría visitar la aldea?
Escriban en los comentarios. ¿Podrían imaginar que un día las leyendas que circulan entre la gente común trascenderían la comprensión y se harían realidad? En uno de los estados de América, las personas empezaron a quejarse simultáneamente de la desaparición de su ganado. Y no es que los animales simplemente se estuvieran escapando o alguien los estuviera robando. Los pobres animales aparecían muertos. Las únicas posibilidades parecían ser lobos o osos, hasta que finalmente las personas capturaron a la criatura responsable de esto. Según los testigos, era un chupacabras. ¿Creen que el legendario monstruo podría estar realmente vivo? Escriban en los comentarios. Bien, prestando atención a los tipos de monstruos que se encuentran en todo el mundo, creo que el chupacabra o algo extrañamente similar podría existir. Por ejemplo, echa un vistazo a esta criatura que se parece a un lobo o un oso, encontrada en Pakistán. Las personas encontraron al monstruo ya muerto, con toda su boca cubierta de sangre, después de haberse alimentado recientemente del ganado de los granjeros. Sin embargo, alguien o algo se deshizo del malhechor. Me pregunto qué podría haber sido este monstruo. Todo el mundo sabe quiénes son los agricultores y a qué se dedican, pero pocos conocen los entresijos de la cría de animales y aves de corral. Un agricultor chino de 40 años reflexionó sobre esto y decidió mostrar a las personas interesadas cómo logró criar 70,000 pollos en su granja. El hombre quería capturar todo el proceso de desarrollo de su rebaño. Mencionó algunas dificultades que enfrentó al mantener su granja, especialmente para proporcionar suficiente comida y agua durante el verano para su ejército de pollos. La gente reaccionó positivamente a su iniciativa, y una gran cantidad de comentarios en poco tiempo lo convirtieron en una celebridad en Internet. ¿Te gustaría visitar una granja tan inusual? Comenta debajo del video. Mientras algunos se enfocan en la cantidad, otros agricultores se esfuerzan por la calidad de su ganado. Esto era lo que caracterizaba a un hombre de Kenia, pero durante el parto de una de sus cerdas, vio algo extraordinario. Justo ante sus ojos, nació una criatura que parecía una mezcla entre un cerdo y algún tipo de demonio. Era evidente que la criatura había mutado, lo cual era muy extraño, ya que no había habido casos similares en la línea de descendencia del cerdo. A pesar del triste resultado, el granjero aún intentó cuidar al pequeño, pero finalmente la naturaleza siguió su curso, y la criatura debilitada falleció. Un cordero con cuernos ya es un fenómeno bastante inusual, pero lo que presenció el autor del siguiente video va más allá de la comprensión. Un hombre paseaba al aire libre cuando se encontró accidentalmente con un corderito solitario en casa de su vecino. Quería tomar una foto con él, así que saltó la cerca, y ahí comenzó lo más interesante. El cordero con cuernos comenzó a perseguir al hombre, poniendo a prueba su agilidad y resistencia. Afortunadamente, nadie salió herido después de estas juguetonas travesuras. Si te pidiera que imaginaras un pájaro diferente a todos los demás, muchos de ustedes probablemente fantasearían sobre una coloración única. Pero créeme, si alguna vez te encuentras con un siconiforme de cabeza de ballena, nunca lo olvidarás. Mientras que la mayoría de las aves tienen los ojos en los lados de la cabeza, los siconiformes de cabeza de ballena los tienen al frente, al igual que los humanos. Esto los convierte en una de las pocas aves que ven el mundo en 3 dimensiones. Y como notaste, también tienen un pico gigante. Estos siconiformes tienen patas largas con dedos ampliamente separados, lo que les permite vivir y cazar en pantanos de África. Por lo general, cazan al amanecer, pero se ha observado a algunas de ellas haciéndolo durante el día. Usando su gran pico, estas aves cazan y tragan peces, ranas, serpientes, tortugas e incluso pequeños cocodrilos. Pero antes de comer, limpian su pico de algas y luego tragan a sus presas. ¿Qué otra cosa inusual puedo contarte sobre ellos? Bueno, tal vez el sonido que emiten con su pico. Escúchalo. Intentar romper un edificio con un pequeño martillo. Podría compararlo con cómo las personas en este video intentaron parecer valientes y fuertes al lado de este alce anormal. Probablemente el animal los miraba y se reía internamente de lo absurda que era la situación. Por cierto, debido a que este alce es increíblemente grande, no tiene miedo de las personas en absoluto, y no está retocado con Photoshop. Estos alces realmente existen,
solo que en muy pequeñas cantidades. Referirse a una vaca Belgian Blue como ternera es como llamar lagarto a un cocodrilo crestado, técnicamente correcto, pero completamente fuera de lugar. Desafortunadamente, todavía no hay un término específico para un toro Belgian Blue, así que tenemos que conformarnos con el anticuado y mundano vaca. La vaca Belgian White parece que está a punto de competir por el título de Mr. Olympia. 1.400 kilogramos de carne casi pura pueden impresionar incluso al bisonte más experimentado. Al mirar a esta bestia, no pensarías que originalmente fue criada como una raza lechera. Sin embargo, el organismo bovino tomó un rumbo diferente y el gen responsable de la producción de miostatina se rompió. Como resultado, los científicos presentaron esto al mundo. ¿Te gustaría tener una vaca así en tu granja? En una ocasión, la familia Larry estaba trabajando en su jardín. Estaban cavando todo el suelo cuando accidentalmente se toparon con un extraño objeto metálico. Por supuesto, al notarlo enterrado profundamente, la familia lo desenterró juntos y se dieron cuenta de que se habían topado con una misteriosa sorpresa. Podría ser un regalo de personas del pasado o algún escondite de extraterrestres. Tratando de abrir la misteriosa caja rápidamente, fallaron repetidamente. Todo estaba sellado con demasiada seguridad. Aparentemente, sus intentos por abrir la caja los molestaban tanto que decidieron dejarla cerrada. A pesar de la posibilidad de que haya algo interesante dentro, la gente seguirá manteniendo esta caja de Pandora cerrada. Los murciélagos son esas criaturas que muchos consideran reclusas y marginadas de la sociedad. Son peligrosos, repulsivos y agresivos, o al menos eso nos dijeron en la infancia. Pero mira este video. Un hombre encontró varios murciélagos cerca de su casa y, mostrando simpatía hacia ellos, construyó una mini casa donde podrían instalarse. ¿No son adorables? Otro granjero no esperaba encontrarse con ninguna criatura viviente mientras regresaba a casa, pero el destino decidió no preguntar y lo puso frente a este misterioso ser. Afortunadamente, ya estaba muerto. Tenía unos 100 años o incluso más. A juzgar por su apariencia, parecía algo así como un ave antigua, pero los científicos que vieron estas imágenes no llegaron a una opinión unánime. Es bastante posible que el granjero haya encontrado una nueva especie de animales. Aunque si fuera una persona que se dedica regularmente a la agricultura, preferiría encontrarme con una criatura antigua muerta en lugar de presenciar un ataque de langostas. Estas plagas atacan en enjambres de decenas de miles y deshacerse de ellas es increíblemente desafiante. Se estima que un enjambre pequeño de langostas consume tanta comida en un día como 35.000 personas. Si hablamos de la langosta del desierto, este número se multiplica varias veces. Por lo general, cuando las personas se encuentran con un oso en algún lugar de la granja, no augura nada bueno. Es probable que el animal sea peligroso y agresivo, pero no en el caso que sucedió con la gente del sur de Australia. Se encontraron con un koala increíblemente lindo e inofensivo, que posó gustosamente para la cámara y alegró a las personas. Nunca sabes lo que se encuentra bajo tu tierra nativa. Por ejemplo, un granjero de Michigan vivió durante años sin sospechar nada hasta que decidió hacer algunas renovaciones. La reconstrucción requería cavar la tierra, y durante este proceso surgió un detalle interesante. La gente encontró los restos de un mamut. En la tierra yacía su cráneo, colmillos, pelvis, columna vertebral, porciones de su escápula y una copa de rodilla. Según los científicos, el resto o bien fue enterrado en otro lugar o fue consumido por antiguos humanos que mataron al animal. Un hombre y su esposa paseaban junto a su finca de campo cuando notaron que un caballo estaba atrapado en su cerca. El animal no podía salir por sí mismo y la pareja no tuvo más opción que ayudarlo. Recolectaron todas las herramientas necesarias y se pusieron manos a la obra. Afortunadamente para el caballo, el rescate no tomó mucho tiempo y pronto quedó libre y a salvo. Me pregunto cómo el caballo terminó en una situación tan desafortunada en primer lugar. Al hablar de increíbles hallazgos, no se puede ignorar Egipto, ya que en mi opinión, este lugar es la capital de los hallazgos más increíbles de todo el planeta.
No sé a usted, pero a mí me parece que Egipto hace tiempo que debería haberse quedado sin cosas que encontrar. Sin embargo, la gente sigue encontrando algo interesante e inusual allí hasta el día de hoy. Por ejemplo, durante el estudio de una cueva, los arqueólogos encontraron un cofre de unos 3.500 años de antigüedad. Al principio pensaron que se trataba de otra gran roca, pero solo después de limpiarla a fondo los arqueólogos se dieron cuenta de que habían encontrado algo valioso. El cofre contenía muchos artefactos antiguos, enseres domésticos, varios esqueletos y otra parafernalia de la gente que había abandonado el mundo. Sin embargo, no solo los cofres o algunos artefactos pueden ser de gran valor para la humanidad. Por ejemplo, los arqueólogos también han encontrado un túnel antiguo muy inusual, que presumiblemente conduce a la tumba aún por descubrir de la famosa reina Cleopatra. Tenía más de 1.300 metros de longitud. Según los científicos, el diseño del túnel es similar al del túnel griego Jubilinus. Imagínese lo aterrador y a la vez emocionante que es descender por un túnel recién descubierto. Puedes volverte loco. Y ahora echemos un vistazo a lo que han descubierto investigadores de España. Consiguieron mostrar al mundo la tumba más antigua de Egipto, orientada hacia el solsticio de invierno. Se encuentra en la necrópolis de Kubet el Hawa, y su entrada estaba orientada precisamente hacia el sol naciente. Los rayos del sol proyectan su luz sobre el lugar destinado a albergar una estatua de Elefantia, gobernante de la ciudad que vivió a finales de la dinastía 12, hacia 1830 a.C. Lo más probable es que el gobernador al que perteneció la tumba se llamara Hekaib-An. Así, la disposición de la tumba reflejaba las ideas de renacimiento. La fiesta del solsticio de invierno significaba la victoria de la luz del sol sobre la oscuridad, por lo que era un símbolo importante asociado a la resurrección del gobernante muerto en el otro mundo. Habla de antiguos gobernantes y otros personajes históricos. Recordemos a Nefertiti. Esta muchacha era partidaria de las reformas de su marido y, según algunos egiptólogos, fue también su iniciadora. Su busto se encontró durante unas excavaciones realizadas en 1912 en la antigua ciudad egipcia de Aketatón, la capital, fundada por Enaton hacia 1350 a.C. Tras la muerte de un faraón, la ciudad quedó desierta y Tebas recuperó su capitalidad. Para ser un objeto de más de 3.000 años de antigüedad, el retrato escultórico de Nefertiti está extraordinariamente bien conservado. Ha perdido la uretra, que al parecer estaba sobre la frente de la reina, y las orejas y el tocado están dañados. Pero eso es todo lo que tiene de desperfectos. La misma capa de pintura se conserva en su estado original hasta el día de hoy. Personalmente, me pregunto por qué la estatua de Nefertiti no tiene la nariz rota. Sí, seguramente si le interesa el arte antiguo, se habrá dado cuenta de que la mayoría de las estatuas tienen la nariz rota. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas teorías, pero la más popular es que las imágenes, una vez que una deidad ha entrado en ellas, tienen poder, que se puede despertar mediante algunos rituales. O se puede desactivar la alimentación dañándola deliberadamente, rompiendo la nariz de la estatua, por ejemplo. No hace mucho, en 2020, unos científicos egipcios descubrieron algo nuevo y mal explicado. Encontraron sarcófagos que se diferenciaban de todos los demás por su aspecto colorido. Cada una estaba pintada de un color diferente, con un dibujo único. Se cree que los enterramientos tienen 2.500 años de antigüedad. Estas personas podrían haber sido alguna tribu en particular que quería retratar su individualidad, utilizando por ello ataúdes tan inusuales. Si no nos alejamos demasiado de este tema, hay otro hallazgo interesante. Científicos egipcios han anunciado el descubrimiento de cientos de sarcófagos antiguos y 4 docenas de estatuas doradas en la vasta necrópolis de Saqqara, situada a 30 kilómetros al sur de El Cairo. Algunas de las tumbas contenían momias en su interior, una de las cuales incluso se mostró al público reunido para la presentación inaugural. La siguiente historia se referirá a Tutankamón, conocido por todos. En 1922, el equipo de Howard Carter descubrió antiguas pipas musicales en su tumba.
Se descubrió que eran los instrumentos musicales más antiguos de su clase que han sobrevivido hasta nuestros días. Una de las pipas era de madera y plata, la otra de cobre y bronce. Una serie de acontecimientos místicos se han asociado a estos instrumentos musicales en los tiempos modernos. Estas imágenes muestran la momia dorada descubierta en el mayor cementerio de Egipto en 1966. Allí se encontraron más de 250 momias, la mayoría de ellas pertenecientes a la aristocracia que vivió en el oasis de Bahari durante el periodo grecorromano. Probablemente por eso eran de oro. El cocodrilo es un símbolo de Sebeka, el dios del agua, responsable de las inundaciones del Nilo, así como de alejar a las fuerzas de la oscuridad y proteger a hombres y bestias. No es de extrañar que los egipcios también hicieran momias con él. La tumba del cocodrilo de Qubat el-Hawa es única, ya que es la primera vez que solo se encuentran momias de animales en una cámara funeraria. Normalmente, los animales y aves momificados formaban parte del inventario funerario de algún sacerdote importante. Y aquí hay algo más pequeño, pero no menos interesante. Se trata de los llamados Eusebti, pequeñas figurillas funerarias que se encontraban en casi todos los enterramientos, incluidos los de las clases más pobres. Estas esculturas en miniatura, que representan a seres humanos, no se crearon por casualidad, sino que fueron desenterradas de la oscuridad de la tumba. Los egipcios creían que, tras la muerte, una persona se convertía en súbdito de Osiris. Si en la tierra había obedecido al faraón, ahora debía asumir obligaciones laborales en favor del nuevo soberano. Por supuesto, esto no podía gustar a nadie, así que los egipcios empezaron a creer que si ponían una colmena en el ataúd, este destino pasaría por encima del pobre hombre y quedaría libre. Nebsenu era una figura ritual que, con todas las demás riquezas, se colocaba en una tumba y servía de mensaje y regalo al dios Osiris. Miles de años después, la estatua vuelve a estar a la vista del público. Junto con otros objetos expuestos, ha ocupado su lugar en una estantería de museo tras siglos de confinamiento en una tumba de arena. ¿Y tú qué opinas? ¿Las cámaras lo captaron en movimiento? ¿Están vivas las estatuas? ¿O quizá alguien nos ha gastado una broma después de todo? Comparta su opinión al respecto en los comentarios. Las siguientes imágenes muestran una estatua de madera de 4500 años de antigüedad de Khaper, un antiguo escriba y sacerdote egipcio que vivió entre finales de la IV y principios de la V dinastía. Esta belleza fue descubierta en 1860 en una necrópolis de Saqqara, al norte de la pirámide escalonada de Djoser. Lo más impresionante de esta escultura es el nivel de realismo con el que está ejecutada. Y ahora noticias algo menos divertidas y sencillas. Los arqueólogos han descubierto en Egipto un papiro de 16 metros de largo que contenía pasajes del Libro de los Muertos. El documento, de más de 2000 años de antigüedad, se encontró en una tumba al sur de la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara. Según un comunicado oficial, los trabajos de conservación han concluido y se ha comenzado a traducir el texto del papiro. Y aquí hay algo más antiguo, de nuestro querido Egipto. Solo que esta vez es un juego de mesa. Muy interesante e inusual. Se llama Senet y es la encarnación del mundo interior y la mentalidad de los antiguos. Sus normas eran bastante sencillas. El campo para jugar al Senet es un tablero alargado de 30 casillas. Cada jugador tiene fichas de formas diferentes, normalmente conos y cilindros. Básicamente, todo es similar al backgammon. Lanzas dados, que muestran el número de movimientos, y mueves tus fichas, llegando al final antes que el adversario. Salvo que en lugar de dados se utilizaban palos aplanados, cuyas diferentes caras daban distintos números de puntos. El matiz principal era que la parte más dura del Senet, como el viaje del alma al más allá, eran los últimos pasos. Varias de las celdas del fondo estaban marcadas con diversos jeroglíficos, que parecían significar peligros y tentaciones en el camino hacia el juicio de Osiris. Ramsés II fue un famoso faraón cuya búsqueda de tumba fue muy larga y difícil. Tras su muerte fue enterrado en su propia tumba, pero esta fue saqueada.
Por ello, los sacerdotes tuvieron que trasladar su momia primero a la tumba de su padre y después transportarla por todo el mundo. Finalmente, el alijo fue encontrado por unos saqueadores y pasó a manos del Estado. En 1881, los científicos encontraron la momia de Ramsés II y gracias a ella, los expertos han podido recrear su aspecto. Resulta que para los estándares egipcios, el poderoso faraón era un hombre muy apuesto. Pero Egipto no solo está dispuesto a sorprender a sus huéspedes con excavaciones. Por ejemplo, les sorprenderá gustosamente con su desierto, pero no el de siempre, sino el desierto blanco. El desierto blanco es una pequeña zona del Sáhara Oriental, conocida por sus numerosas formaciones calizas y sus paisajes sencillamente fantásticos. En particular, el desierto negro también está cerca. Situado a 134 kilómetros al norte del desierto blanco, es exactamente lo opuesto a él. Ahora les mostraré una momia encontrada en un oasis egipcio, pero diferente de las demás. Este sarcófago tiene su propio principio de enterramiento, así como sus propios materiales con los que se rociaba el cuerpo. Los científicos aún no han desentrañado el enigma, pero el mero hecho de que estemos aprendiendo algo nuevo ya es tranquilizador. ¿Recuerdas que hoy hemos hablado de Ramsés II? Bien, ahora les mostraré su estatua principal, que plantea muchas preguntas. Si se observa de cerca el rostro representado de Ramsés II, se puede decir que es simétrico. Todo eso, pero el ojo humano no puede ver que es perfectamente simétrico, exactamente al milímetro. ¿Cómo pudieron los antiguos hacer algo así? Pero eso ni siquiera es lo mejor. Toda la estatua es de granito. Sí, de la misma roca que es más fuerte que el hierro. Resulta que hace 3000 años, en el antiguo Egipto, se tallaba el rostro del faraón en granito con un cincel primitivo y en piedra con una simetría perfecta. ¿No es increíble? Se dispone de muy poca información sobre Serapeum, la necrópolis de Saqqara en el Alto Egipto. A los arqueólogos no parece interesarles, probablemente porque hay una galería subterránea que no encaja en sus teorías establecidas sobre la historia dinástica de Egipto, que de ninguna manera puede ser más antigua que el año 3000 a.C. Aunque algunos investigadores creen que la galería principal, con sus ataúdes de granito, tiene más de 12.500 años. De hecho, se remonta a la época de los atlantes. La tumba de Osiris en Egipto era hasta hace poco una especie de mito local. Sin embargo, las inscripciones halladas por los arqueólogos en una necrópolis de la orilla occidental del Nilo se convirtieron en un punto de referencia en toda regla. La tumba de Osiris demostró ser una estructura estándar, un vestíbulo conectado a varias cámaras subterráneas equipadas con diversas trampas para los buscadores de tesoros, los ladrones de tumbas. La tumba recuerda mucho a Osirion, el santuario del dios del renacimiento construido en Abidos, una de las ciudades más antiguas de Egipto. Como Osirion, la tumba tiene en el centro una escultura del personaje principal de la tumba. La deidad se sienta en lo alto de una escalera que desciende 9 metros desde él. La Gran Esfinge es el monumento más antiguo de la Tierra. No es de extrañar que todo el mundo lo sepa. Lo que ni siquiera las mentes más brillantes de los científicos saben es por qué y cuándo se le rompió la nariz a la Esfinge. Cuando los arqueólogos pudieron ver mejor la Gran Esfinge y estudiarla adecuadamente, encontraron pruebas de que la nariz de la estatua había sido mutilada deliberadamente. La razón, sin embargo, sigue siendo el mayor misterio de todos los tiempos. ¿Quién cree que lo hizo y por qué? No dude en exponer su propia teoría al respecto en los comentarios. En diciembre de 1932, Patrick Clayton, topógrafo del Servicio Geológico Egipcio, conducía entre las dunas del Gran Mar de Arena, cerca de la meseta de Saad, en Egipto, cuando oyó un crujido bajo sus ruedas. Cuando investigó la causa del sonido, encontró cristales, o más bien grandes trozos de cristal, en la arena. El hallazgo llamó la atención de geólogos de todo el mundo y dio comienzo a uno de los mayores misterios científicos de la actualidad. ¿Qué fenómeno podría elevar la temperatura de la arena del desierto hasta al menos 3.300 grados Fahrenheit y convertirla en vidrio?
Enormes láminas de sólido color amarillo verdoso y forma tan redonda, nadie lo ha descubierto hasta el final tampoco. La gran biblioteca de Alejandría sobrevivió casi 1000 años. Se han acumulado más de 700.000 volúmenes a lo largo de su historia. Algunas de ellas contenían los conocimientos secretos más antiguos de civilizaciones pasadas. Durante los últimos siglos, la biblioteca ha sufrido continuos saqueos, robos y destrucción de manuscritos. Julio César puso fin a la existencia de esta gran colección del saber humano en la Guerra Civil del 48 a.C. La quemó accidentalmente. Me pregunto cuánta información importante y útil se almacenaba allí. Quizá podría abrir los velos del misterio a la gente moderna y contarles cómo se construyeron realmente las pirámides, si hay extraterrestres y cosas así. ¿Qué te parece? Y ahora les mostraré lo que los científicos de la Universidad de Egipto investigaron en 2017. Se encontraron con una prótesis de madera del dedo gordo del pie. El hallazgo, de unos 3000 años de antigüedad, se descubrió en una tumba femenina de la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna, cerca de Luxor. Es, con toda probabilidad, la prótesis más antigua de la historia de la humanidad. El Valle de las Momias Doradas se encuentra en el oasis de Baharia y se visita regularmente durante las excursiones por Egipto, a unos 420 kilómetros de El Cairo. Esta catacumba funeraria con miles de momias doradas se utilizó durante todo el periodo grecorromano en Egipto. Los hallazgos sugieren que estaba reservada a personajes de las clases media y alta de la sociedad. Se descubrió por accidente cuando un carro tirado por un burro se atascó en una abertura que conducía a tan enorme complejo funerario subterráneo. Número 1. ¿En qué, aparte de las paredes, se pueden encontrar dibujos antiguos, cartas o sellos? Así es. Exclusivamente en papiro. Sin embargo, también hay algo entre el papel ordinario que se considera un verdadero tesoro de valor incalculable que puede hablar a la gente sobre los ovnis. Estoy hablando del papiro Tuli. No está claro cómo se encontró exactamente este papiro, pero su traducción informó de que fue creado durante el reinado del faraón Tutmosis III. Es decir, el documento en sí data de alrededor de 1480 a.C. El documento hablaba de un oscuro fenómeno ocurrido en el pasado. Los ufólogos lo han visto como un indicio de avistamientos de ovnis y extraterrestres. El texto decía que en el año 22 apareció en el cielo una enorme bola de fuego que no hizo ningún ruido. Se extendió hasta una longitud de 46 metros y sobrevoló el palacio. El 4 de noviembre de 1922, los arqueólogos descubrieron la hasta entonces desconocida tumba de Tutankamón. Abriendo sucesivamente las puertas selladas y a través de los escombros dejados por los saqueadores, los investigadores penetraron cada vez más profundamente por los estrechos pasadizos hasta llegar a la cámara funeraria. Estaba ocupada en su totalidad por una enorme arca dorada de más de 5 metros de altura. El último de ellos contenía un sarcófago de cuarcita, en el que descansaban el ataúd dorado de Tutankamón y una momia con una máscara de oro forjado sobre el rostro. Era un bellísimo retrato del faraón difunto, con expresivos ojos de cristal azul oscuro y obsidiana, que llevaba un amplio collar resplandeciente de piedras de colores. La piedra de Rosetta reproduce un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita en la que está tallado un decreto sagrado por el que se establecía el culto al rey egipcio Ptolomeo V Epífanes, de 13 años de edad. Esta inscripción data del año 196 a.C. El texto está escrito en 3 alfabetos. Hay escritura griega antigua, jeroglíficos egipcios antiguos y escritura demótica. Fue hallada en la ciudad costera de Rosetta durante la campaña egipcia de Napoleón, primero en 1799. Y ahora les hablaré de una habitación secreta que se encontró en la pirámide de Keops hace un par de años. Los investigadores pudieron acceder a la sala secreta después de que el suelo arenoso cediera durante una visita a la pirámide. La sala, de 30 metros de largo y 2 metros de alto, fue hallada con equipos de alta tecnología. Los investigadores utilizaron un radar de alta sensibilidad para sondear la pirámide en busca de huecos.
La habitación secreta contenía varios recipientes con pergaminos. No abrían los recipientes para no dañar accidentalmente el pergamino. Este es el antiguo papiro encontrado en Wadi al-Jarf. Según los estudiosos, se creó durante el reinado del segundo faraón de la cuarta dinastía del antiguo reino de Egipto, Jufu, también conocido como Keops. El papiro describe la estructura del Estado, la vida cotidiana de los constructores de pirámides y cómo se transportaba el material de construcción desde el puerto hasta Giza. Ante ti hay una figura monumental de 2 metros de altura, sentada en un trono, orgullosamente erguida, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Se llama la estatua de la diosa Sekhmet. A pesar de que su rostro está dañado, la diosa causa una fuerte impresión y parece poseer un poder sobrenatural. No en vano, el personal del museo cuenta historias increíbles sobre la estatua de Sekhmet. De vez en cuando, en luna llena, aparece un charco rojo en el regazo de granito de la diosa, y por la mañana se seca, dejando solo un rastro apenas perceptible. Científicamente es difícil explicar este fenómeno, pero místicamente, hace más de un siglo que los arqueólogos desentierran miles de papiros de las arenas de las ruinas de la antigua ciudad egipcia de Oxirín. Se escriben literalmente en todo, desde escritos religiosos y dramáticos hasta documentos comerciales, tanto legales como no tan legales. Una parte considerable de los textos son manuscritos paleocristianos, evangelios, himnos, oraciones. Además, hay bastantes ejemplares de obras literarias antiguas. Algunos de ellos no se han conservado en ningún otro lugar. No hace mucho, a mediados de la década de 1980, se redescubrió una tumba descubierta en 1825 por el egiptólogo británico James Burton. Los arqueólogos le han dado el número KW5. Actualmente es la mayor tumba conocida del Valle de los Reyes. Parece que las pirámides son algo desconocido y misterioso en sí mismas. Al menos, nadie hasta el día de hoy puede explicar exactamente cómo se construyeron. Sin embargo, los científicos han decidido plantear aún más preguntas sobre las pirámides. Según ellos, la pirámide de Keops es un auténtico concentrado de energía. Es capaz de dispersar, absorber y reflejar ondas de radio con un alcance de 200 a 600 metros. No sé tú, pero yo cada vez tengo más claro que los egipcios sabían mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, no hace mucho los científicos demostraron que la daga de Tutankamón estaba hecha de hierro de meteorito. Y este no es el único ejemplo. El metal de meteorito se utilizaba para crear herramientas ceremoniales y elementos de ornamentación. Los artesanos eran muy hábiles, y el metal se descubrió mucho antes de la llegada de la Edad de Hierro a Europa. Además, se utilizaban piedras extraordinarias, cuyo origen se desconoce. En 2018, en la ciudad de Alejandría, Egipto, se descubrió un enorme sarcófago de granito negro durante unas excavaciones arqueológicas a 5 metros de profundidad. Tenía una forma bastante inusual. El sarcófago era muy pesado, y su tapa estaba cuidadosamente encajada y asentada sobre una especie de mortero. En cuanto la información llegó a Internet, rumores agoreros se arremolinaron en torno al sarcófago y circularon diversas versiones sobre lo que había dentro. Los residentes temían seriamente la peste, los virus e incluso las maldiciones ancestrales. Una vez abierto, el aire a su alrededor se llenó de algo horrible y repugnante. No había forma de trabajar y el sarcófago se dejó abierto durante 1 hora para que el olor se dispersara un poco. Estaba casi medio lleno de un lodo marrón rojizo. Poco a poco se fue retirando el líquido y llegamos a los huesos del fondo. Hasta ahora, ningún científico ha podido determinar de qué fluido se trataba, cómo llegó hasta allí o para qué pudo utilizarse. Así que amigos, aquí concluye nuestra emisión de 1 hora. Estos fueron los hallazgos más extraños, aterradores e increíbles de todo el planeta, que sorprendieron al mundo entero. Si les gustó la emisión y quieren ver algo similar, entonces escriban comentarios, den me gusta, suscríbanse al canal Top Facts y escriban ahora mismo la palabra clave cohete, así sabré que vieron hasta el final.
Gracias a todos por ver y nos vemos en nuevas emisiones del canal Top Facts.